Ya voy a empezar a grabar, ya estoy grabando. Este, Vamos a cambiar las pantallas para presentarte. Creo que así lo vamos a hacer. No estoy tan elegante. Yo tampoco. Bueno, me encuentro con un compañero. eh, Quisiera presentarles a los que nos están viendo el compañero Daniel, que es el encargado de la página de YouTube de Escupamos la Historia, y esta vez hemos decidido hacerle una entrevista sobre su visión, sobre sus propuestas, sobre sus iniciativas que ha tenido. Y bueno, es una entrevista más personal con el compañero, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Quisieras presentarte, no sé, con, con todo, con todas las formas en las que te gusta presentarte. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué más me puedo presentar? Ya me presentaste. No sé qué más decir. Bueno, eso, soy una persona común y corriente que vive en un país que parece una cuncuna que se corta entre medio, que tiene un muro gigante, un cordón enorme de montañas, que para el otro lado tiene un océano enorme, por cierto, que hacia el norte tiene el desierto más árido, que hacia el sur ya tiene los pingüinos, tiene todo lo demás. Y siempre me interesó saber cómo se construyó todo eso, porque geográficamente es un espacio que es muy bonito, pero cómo se fue consolidando. Y detrás de toda esa consolidación hay una historia de devastación, hay historias bastante tristes, historias violentas, de guerras, de masacres, de militarismo, etcétera. Y entre otras cosas, son de las cosas de las que hablo en los videos y que también las mezclo con mi punto de vista. Hay gente que me comenta a veces como, oye, es bueno tu video, pero es muy sesgado o es muy subjetivo. Y es cierto porque yo no conozco a alguien que sea objetivo, no creo que eso exista. Yo creo que eso no significa mentir, sino que significa que tú interpretas la historia o interpretas un suceso según tu punto de vista, y eso es la subjetividad. Entonces, los medios que se plantean como objetivos finalmente o son abiertamente mentirosos o es una falacia, o en ese intento de objetividad terminan transformándose en todo lo contrario, que no es objetividad. Pero no lo asumen. Yo asumo que soy subjetivo. Asumo que la historia de la que yo hablo tiene una perspectiva, tiene una visión política que es la que yo hablo. Por eso soy muy sarcástico y soy muy irónico cuando lo planteo. Porque va según mis vivencias, va según mis propias interpretaciones, y no significa que le diga a la gente que lo piense de la misma manera, sino que la gente al momento de verlo tendrá su propia visión crítica. Eso. Justo me parece interesante lo que dices sobre el tema de la historia, ¿no? Sobre la objetividad. Eh, Hay historias, ¿no? No es una historia oficial, ¿no? La historia oficial la escriben los poderes, ¿no? La, la burguesía, los que están arriba, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo nace la iniciativa tuya de plantearte, de generar el canal o crear el canal? ¿Cuál es tu inspiración, el motivo por el cual decidiste hacer eso? Bueno, yo la verdad es que desde muy niño tenía mucho interés por la historia. Yo eh, conviví mucho con mi abuela, y mi abuela me contaba historias todos los días, sus propias vivencias, y me encantaba eso de ir imaginándomelas, y era como ver una película, o sea, era lo más cercano a ir al cine. Yo la primera vez que fui al cine tenía 11 años, entonces para mí todo lo anterior, ir al cine, era escuchar las historias de mi abuela, que era una señora gitana, que tenía muchísimas historias, y la historia ya me interesaba en sí, porque lo veía todo como una película, lo veía proyectado en mi mente con escenas y todo lo demás. Entonces, digamos que cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, desde
creo que era desde quinto básico que te empiezan a hacer más formalmente el ramo de historia. Quinto básico tú tienes como 10 años. Y yo de forma inmediata era muy bueno en historia. Entonces, y me iba imaginando las cosas y todo lo demás. Y estudié un año de pedagogía en historia, de hecho, que mi sueño desde que era muy niño era ser profesor de historia. Y no funcionó, tuve un año, no, la verdad es que lo pasé muy mal, me estresé mucho, me empezó a ir muy mal en los estudios también, tenía en contra a varios de mis compañeros que me tenían bastante mala, eh, hacía demasiadas preguntas a mis profesores y eso a veces les molestaba mucho, pero es verdad porque yo no entendía tanto, entonces nunca fui muy entendido en historia. Sin embargo, la frustración de haberme retirado de la carrera, que yo fui la primera persona en mi familia, tanto por parte de papá como por parte de mi mamá, que entraba a la educación superior, entonces yo sentía mucha presión ahí, porque era como, oye, tienes que ser el ejemplo, tienes que ser el que abra las puertas. Estaba esta concepción, esta idea de que los estudios universitarios eran el camino para ir desde la pobreza a volverte multimillonario. Entonces, como que eso nos decían en el colegio. Y todo era mentira. Entonces, yo muy estresado, al final no pude, y con toda esa presión y toda esa frustración, hice de la historia un estilo de vida. Entonces yo empecé a leer mucho sobre historia, empecé a estudiar mucho todos los días, para mí toda la historia, no escuchaba música, sino me estaba hablando de historia, todo, ¿me entiendes? Entonces no concebía un tipo de relación comunicativa sin tener que hablar de historia tampoco, era muy restrictivo con ese tema. Y empecé a hacer un taller, o sea, claro, un taller en mi propia casa, en mi pieza, en mi habitación, un taller de historia, para gente que quisiera aprender por su cuenta, qué yo, por aporte voluntario, por nueces, no sé, almendras, cualquier cosa. Eh, la forma en que yo preparaba las diapositivas le gustaba mucho a la gente a la que yo le hacía el taller. Y ahí alguien me dijo, oye, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Y yo lo tomé como algo chistoso nomás, o sea, yo dije, no, ¿cómo voy a hacer un canal de YouTube? Yo soy muy tímido, soy muy introvertido, ¿cómo voy a hacer un canal de YouTube? Y harta gente después me lo empezó a decir, porque toda la gente con la que yo me juntaba, con la que yo andaba caminando, todo, yo les empezaba a hablar de historia, y me decían, oye, pero es que tú la explicas de una manera distinta. Me decían, tú la explicas como no sé, como si estuviéramos hablando de unos amigos. Así como, oye, ¿supiste lo que le pasó a Bolívar? Entonces, como si fueran amigos. Entonces, o enemigos, no sé. Entonces me decían, ¿por qué no te haces un canal? Y ahí ya lo empecé a tomar un poco más en serio. Dije, podría ser, mira, igual no me atrevo. Y ya al final lo empecé a preparar muy bien y de hecho si tú te fijas en los primeros videos soy súper tímido, hablo de una manera muy, no sé, hablo bajito, como que se notaba un poco ese miedo a la cámara, porque siempre estuve muy acostumbrado a estar detrás de la cámara y no delante de ella. Entonces, de hecho hasta el día de hoy todavía me cuesta un poco, todavía sí soy muy tímido pero ya me he ido acostumbrando, ya cada vez soy un poco más yo. O sea, al inicio la idea era, era hacer un canal en donde hiciera, no sé, hablar a datos curiosos de historia, más que nada era eso. Oye, ¿sabías quién inventó la cuchara? Oye, ¿sabías quién fue la primera persona en dar un beso? Oye, no sé, como curiosidades, sin mucha relevancia, sino que más que nada para cosas curiosas. Esa era la idea inicial. De hecho, parto con el video de Neruda, de violador y todo lo demás. Y luego ya, sin querer, empecé como a revelar un poco más mi carácter antagónico, mi personalidad, que es un poco más irreverente. Empecé a ser un poco más sarcástico a medida me fui sintiendo un poco más cómodo en la cámara. Me fue inevitable no empezar a hablar de cosas que yo hablo en la cotidianidad,
y que acá les empecé a hablar también. Entonces, que eran sobre el anarquismo, que eran sobre la policía, que eran sobre un montón de otros temas, sobre la lucha y la resistencia mapuche. Y de hecho me fue un problema en cierto momento, porque si yo hubiera sabido que iba a terminar hablando de esas cosas, probablemente yo nunca hubiera salido en los videos. O sea, hubieran salido imágenes, videos, o nunca hubiera aparecido mi cara por un tema de seguridad. Pero cuando lo empecé no me di cuenta, la verdad. Cuando empecé a hablar ya más de estos temas, no me di cuenta y de pronto dije, mierda, o sea, sale mi cara en todas partes, es súper fácil ubicarme. He recibido amenazas muchas veces. Entonces ya ahí fue como que dije, oh, qué problema, pero bueno, ya estamos en esto, así que ¿qué le vamos a hacer? No queda otra opción nomás. Sí, quisiera que me cuentes algo tuyo, algo que en algún momento en un video yo lo vi. Tuviste un conflicto me imagino que en alguna marcha, y creo que te llegó algún gas o algún tema. Lo comentaste, creo, en algún video. Y Ya, bueno, sí. no sé si quisieras Ya contárselo. te refieres a esta marca. Sí, justo. Sí, sí, el recuerdo de una lucha, ¿no? Y creo que yo lo vi en Wow. una noticia, cuando yo estaba en Santiago, creo que Ah, fue en ya. 2017, no me acuerdo. No sé si eras tú, porque mucha gente ha recibido opresión por los pascos allá, ¿no? Claro, claro. No, esto fue el 2011, fue muchos años antes. Wow, qué historia, qué historia. Es una historia, la verdad. Ya, en resumen, el año 2011 se empiezan a desatar una serie de protestas en Chile. Eh, Muchas de ellas eran como la continuación de las protestas que se dieron en la Revolución Pingüina en 2006, o sea, que seguían las demandas educativas, se seguía solicitando algunos temas. Se avanzó un poco en las propuestas, porque el 2006, más que nada, de lo que se hablaba era de la LOCE, de la LEGI, que eran las leyes generales de la educación, etc. Y ya el 2011 comienza a tener una connotación que tiene que ver con el carácter de la educación, o sea, el cómo se implementa, que era una educación de mercado, que tenía fines de lucro, etc. Y junto con ese movimiento surge otro, que se da el año 2011, que era de Patagonia sin represa. O sea, iban a implementar una represa por parte de Hidroaicén en el sector de la Patagonia, y a mí los dos temas me encabronaron mucho, pero el primer tema que empezó a movilizar a la gente fue el de la Patagonia. Y ahí es donde yo comencé a salir a la calle a las protestas, comencé a salir a todo eso. O sea, había salido mucho tiempo antes también, desde el año 2006, pero el 2011, digamos que fue mucho más activo. Y yo siempre he ido solo a las protestas, nunca voy acompañado y tampoco soy muy amistoso. Entonces, iba, digamos, a las manifestaciones, a las marchas, a las protestas. Y el día 20 de mayo, en una protesta contra Hidroaicén, mira, yo no me acuerdo mucho porque claramente perdí la memoria, pero me topo con una prima de mi papá, ¿ya? Eh, y por lo que yo recuerdo, ella andaba con una amiga y nos sentamos en la cuneta a esperar a la amiga que había ido a hablar por teléfono, y en ese entretanto llovían piedras de un lado para el otro, o sea, piedras, lacrimógenas, y yo ahí al medio sentado, digamos, en la cuneta afuera del Palacio de la Moneda. Y yo me acuerdo muy poco, como te digo, pero sí me recuerdo que me llega un pedazo de concreto por los que construyen las veredas, las cunetas, y me llega acá. Y me apaga, o sea, lo primero que escucho es este pitido, que se escucha como cuando en las películas tiran una granada, se escucha así como el pi, y empecé a ver todo muy borroso, como que todo se me empezó a alejar mucho, y ya a ello ya no recuerdo mucho. Por lo que yo sí vi después en las noticias, que me las mostraron mucho tiempo después, es que, claro, yo me levanté, yo tenía el pelo larguísimo, yo tenía el pelo hasta abajo del trasero, mucho más abajo del trasero, y no me di cuenta que tenía la cabeza hundida
tenía toda la cabeza hundida hacia adentro. No me di cuenta porque con el pelo, y fui a mojarme el pelo en la pileta que está en el Palacio de la Moneda. Y en eso llegan los pacos, llega una paca y me dice que me tienen que llevar de urgencia. Y, y, yo le dije, no, que tengo que llegar a mi casa a comer. Le dije yo, me están esperando para comer. Y me, y me dijo, no, porque, y me toca acá, la paca, la misma paca. Y me dice, lo que pasa es que tú tienes acá, tú si caminas de aquí al metro, tú te vas a morir. Y me metieron a la misma, mira, a la misma ambulancia de los pacos. A todo esto, este pedazo de concreto me llega desde el lado donde estaban ellos, donde estaban los pacos. Y yo vi a los pacos tirando piedras, rocas y todo lo demás, por supuesto por el otro lado también. Pero bueno, se me hace que fue un paco. Se me hace. No sé, igual no puedo decirlo explícitamente, pero se me hace que sí. Al menos de allá vino. Y me imagino que, no sé, la culpabilidad, qué sé yo, me llevaron a la posta central que hay justo en Santiago Centro. Y fue mi prima quien le avisa a mi familia. Yo entré como NN, o sea, entré sin carne de identidad, sin nada de esas cosas. Y es mi padre quien me reconoce por el pelo largo, imagínate, y me reconoce, llega a la posta central, me ve, y ahí le explican de que las posibilidades que yo tengo de sobrevivir son muy pocas, de que era muy difícil la situación porque era una operación de muy alto riesgo, tenía un TEC cerrado, no tenía salida de sangre por ninguna parte, y se temía de que tuviera de que, como por decirte, la sangre me inundara como el cerebro, por así decirlo, la sangre en el interior. Así es que tenían que operarme muy rápido y le dicen a mi familia, de hecho, que igual las probabilidades de que yo salga bien de la operación eran pocas. Siendo honesto, eran muy pocas. O sea, lo más probable era que yo quedara parapléjico o que quedara con algún tipo de secuela. 3 minutos, en 3 minutos más, ya me empiezan a abrir acá, me cortaron el pelo, por supuesto, me abren y me sacan los pedazos de cráneo molidos que estaban en el cerebro y con el riesgo de perder masa encefálica, que ese era el mayor riesgo. Y la pérdida de masa encefálica probablemente me iba a hacer quedar con algún tipo de secuela cognitiva, psicomotriz. Pero bueno, todo salió bien. Estuve 3 días solamente, me dieron de alta porque le robaba la comida a los demás, porque tenía hambre y me tenían en régimen cero, que se llama, solamente con el suero. Y el tipo al lado mío en la camilla gritaba toda la noche y le llevan un postre que se veía muy bueno. Entonces yo se lo saqué y me lo comí. Y ahí ya después me dieron de alta porque dijeron, bueno, ya puede comer, al parecer está bien, estaba recuperando la memoria. Así es que me dijeron, bueno, se va para casa. Estuve como 7 meses, no recuerdo, sin nada acá. O sea, era piel y cerebro. Nada más, no tenía cráneo en esta parte. De hecho, era muy chistoso porque a mí me gusta tocar la armónica, y cuando tocaba la armónica se me inflaba. Entonces, eso era muy chistoso. Asustaba a la gente, sí, igual asustaba a la gente. O sea, yo iba en el metro, me sentaba y por bromear, porque todos decían, oye, qué tipo más rudo, porque tenía los puntos y todo. Y hacía así. Y se me inflaba, la gente salía corriendo así, mucho miedo, como, ¿qué le pasa a este hombre? Y ya después me pusieron placa de titanio. Y eso. Esa es la historia de cómo me pasó. Bueno, pero lo bueno que le empezaste a robar la comida a los pacos. ¿Era un hospital de pacos? No, no, no era un hospital de paz, en la base central. Ah, ya, ya. Era gente, nomás cubrí corriente. Pero no pasaba nada, después le iban a dar comida otra vez, así que ellos podían comer, yo no podía comer por, digamos, por decreto del doctor de cabecera, no podía comer. Es importante la historia, ¿no? Nuestras propias historias, las que vamos creando cada momento, los momentos trágicos que nos hacen lo que somos, ¿no?
Gracias por esa historia, realmente trágica, pero la forma en la que nos las cuentas nos hace digerirla, ¿no? La palabra. Creo que allá en el sur tienen esa característica, ese humor chileno que a veces hace que uno pueda digerir las penas y las tristezas, ¿no? Quería preguntarte, también quizás lo puedes contar a la manera de historia, ¿cómo te llegó la idea del anarquismo? ¿Fue antes, fue en el proceso de esas luchas, fue en el canal? No sé si nos las puedes contar. Vale. Bueno, digamos que cuando ingreso a la universidad, que eso fue el año 2009, yo no tenía idea de lo que era el anarquismo, pero sabía quiénes me caían mal. Yo sabía que me caía muy mal la gente de ultraderecha y la gente de derecha, me caía muy mal en sus discursos, pero también me caían muy mal las personas de las juventudes comunistas de Chile. Me caían muy mal porque los encontraba demasiado inconsecuentes, tenían un discurso, por ejemplo, en mi universidad, eh, andaban con sus banderitas rojas y hablaban de los mapuches, pero a una compañera la molestaban por tener apellido mapuche y por tener cara de mapuche, lo que ellos llamaban cara de mapuche. Y ahí lo primero que me nace fue el tema de la identidad mapuche, o sea, asumirme, si bien soy mestizo, soy mestizo, como le decía, gitano, mapuche, mi primer apellido es un apellido español, vasco, eh, tengo sangre curicana del sur de Chile, pero definirse ya desde la parte mapuche, desde la parte indígena, ya es una acción política, y esa es la parte que me gustaba mucho poder rescatar. O sea, mis abuelos, mis ancestros, que eran mapuche y todo lo demás, fue lo primero que me llega. Y ya el anarquismo fue una pregunta que tuve, porque por un lado, cuando iba donde la gente que era de derecha, me decían que era un comunista. Y cuando iba donde los comunistas, me decían que yo era un fascista. Entonces decía, ¿qué carajo soy? Cuando estaba en la ciudad, yo era un mapuche, pero cuando estaba en el campo con los mapuches, yo era un winca. Entonces era algo, bueno, ¿qué soy entonces? Finalmente, ¿qué soy? Y el año 2013, ya empezado, digamos, en las temáticas políticas, en las temáticas socioculturales, la historia, hay mucho más empapado con toda esa parte. Empecé a ir a un ciclo de conversatorio. Yo ya me había leído a Marx, me había leído algunos textos que tenían que ver con el marxismo. No me declaraba marxista, pero sí había leído antes textos al respecto. Y fue un conversatorio que hizo, si mal no recuerdo, la Defensoría Popular en Chile, en Santiago. Y allí conocí a un tipo, un sujeto que de hecho después se hizo bastante famoso trágicamente por su muerte. Eh, y me puse a conversar con él. El tipo se llamaba Sebastián Luis, alias Langri. Y de hecho nos fuimos caminando, íbamos hacia distintas direcciones, pero nos fuimos caminando hacia la misma. Y él fue la primera persona que me empezó a hablar sobre el tema del anarquismo, me habló del veganismo, me habló de un montón de otras ideas que para mí era todo muy nuevo. Y me interesó mucho lo que me contó. Y ya, de hecho, él tenía un proyecto en Pudahuel, que era una comuna de Santiago en la que él tenía varios proyectos, tenía un grupo de música, todo lo demás. Y ese mismo año él muere, o sea, lo matan. De hecho, lo asesina un guardia de banco en una expropiación que se hizo a un banco. Y claro, o sea, yo me acordé mucho de él y era un carajo, o sea, asumir el camino del anarquismo es también asumir los posibles destinos que puedas tener como persona, como individuo. La cárcel, la muerte, en muchos casos la locura, la persecución, etcétera. Eso en cualquier época. O sea, cuando me pongo a ver películas de época que me encantan, siempre digo, oye, en esta época me hubieran matado por tal razón. Oye, en esta época me hubieran perseguido, me hubieran matado por esta otra razón.
Y no es muy distinto en esta. Entonces, en ese sentido, digamos, los y las anarquistas siempre la tenemos muy difícil en todas las épocas, porque somos antagonistas del poder. Y cualquier sociedad que se sostenga en base al poder, por supuesto, somos los enemigos y enemigas, y como tales asumimos nuestro destino y nuestro camino, que es el riesgo en todo momento. Sobre todo si además de ser anarquista eres mapuche o estás en contra de la colonización, de las propias repúblicas que se sustentan en los territorios. Entonces, doble riesgo. Pero bueno, trato de cuidarme bastante. Y ahí empecé a leer más sobre el anarquismo, empecé a culturizarme un poco más al respecto y digamos que yo soy muy visual. O sea, me gusta mucho leer, leo bastante, pero también me gusta ver, o sea, soy de ver documentales también, soy de ver películas. Yo estudié comunicación audiovisual finalmente. Y empecé a notar de que no había ningún canal en YouTube que hablara sobre el tema, o sea, al menos en español, en lengua española. Entonces, por ahí también va la idea, como de empezar a hablar también del tema, ya que yo ya tenía un canal de YouTube y todo, pero veía, oye, no, nadie está hablando tanto de esto, o sea, quizás puedo hablarlo, puedo decirlo yo, lo que pienso, y así fueron surgiendo también las ideas. Y así me adentré más también al tema del anarquismo. Yo no considero ser alguien que sabe demasiado al respecto, o sea, al respecto del anarquismo, claro, tengo muchos datos curiosos, investigo mucho, leo, puedo tener una conversación medianamente, muy mediana, no, más bien básica. Puedo tener una conversación básica al respecto desde mi punto de vista, desde mi óptica. Pero no considero ser un intelectual al respecto, para nada. ¿No? De hecho, no creo serlo y yo creo que nunca lo voy a hacer. Tampoco es mi idea hacerlo, pero eso. Bueno, entonces, hay algo que quería comentarte. Aquí en Bolivia hay una representante, tal vez, del anarquismo, podría decirse, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, y ella en su propuesta habla Sí, la conozco. de un mundo cheje. Y es interesante, o sea, cuando escucho tu historia, todo el proceso, que eres un Winca en la comunidad, que eres un mapuche en la ciudad, hay como que en nuestra historia, en la historia boliviana, hay como que esa mezcla de todo lo que somos en el movimiento anarquista. O sea, cheje significa mezclados, ¿no? Es en Aymara, que significa que estamos manchados. Y ella asumía que todos somos manchados, pero hay como que unos procesos de mancheamiento, ¿no? Unos que son los que son, unos manchamientos, blanqueamiento, que son arribistas, y otros que son de lucha y de resistencia, ¿no? El movimiento anarquista, el anarquismo es una propuesta occidental, ciertamente, ¿no? Pero cuando llega a estos lugares, como que en Bolivia sobre todo, y en La Paz, en realidad, se vincula a movimientos indígenas, a movimientos de resistencia que históricamente lo han tenido.